Bendito seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente por el hermano Sol, que se parece a ti. Bendito seas, mi Señor, por la luna y las estrellas, las has formado preciosas y bellas, claras en la oscuridad. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor. Bendito seas, mi Señor, por el tiempo. Y toda bendición, omnipotente, altísimo, mi buen Señor. Tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Bendito seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte. La cual es muy necesaria para el corazón del hombre. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor. Tuyo son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor. Tuyo son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor. Tuyo son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor. Tuyo son la gloria y el honor y toda bendición. Creo que no funciona, ¿verdad? Ya va. Pues paz y bien a toda la audiencia. Un saludo franciscano, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Recientemente hemos celebrado la fiesta de San Buenaventura el 15 de julio y da pie a reflexionar sobre nuestra espiritualidad franciscana, pero especialmente para explorar cómo la espiritualidad franciscana puede inspirar y guiar nuestra respuesta a la pluralidad cultural y religiosa, promoviendo la justicia, la paz y la integridad de la creación.
Tenemos la participación de Fray Ángel Guzmán, que es el animador de la Comisión de Justicia, Paz y Salvaguarda de la Creación de nuestra provincia franciscana del Santo Evangelio. Pues le damos la bienvenida a Fray Ángel. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para participar y sobre todo para compartir esa dimensión de la espiritualidad franciscana para la paz, la justicia y el cuidado de la creación. Bienvenido, Fray Ángel, paz y bien. Muchas gracias, Fray. Le agradezco la invitación y como usted dijo, pues es compartir y es compartir, pues lo fundamental de dónde brota el hecho de trabajar por la justicia, el trabajar por la paz y el trabajar por el cuidado de la creación. Y eso está muy presente en nuestra vida de frailes y sobre todo en la vida de Francisco. Tenía fuertemente una repercusión que se expresaba en su forma de ser y de vivir. Entonces, pues es lo que voy a tratar de compartirles. Basándome un poquito en las fuentes franciscanas, sobre todo, sería como esa la índole. Podemos hablar de justicia, podemos hablar de paz en diferentes, de diferentes ópticas. La justicia desde el nivel civil, desde la cuestión bíblica, cómo se veía en el Antiguo Testamento la justicia, en el Nuevo Testamento, pero no me voy a enfocar en eso, sino propiamente en las fuentes franciscanas, que es de donde emana desde el testimonio de Francisco el por qué trabajar por la justicia, por qué trabajar por la paz y por el cuidado de la creación. Entonces, más o menos así sería la presentación. Voy a basarme de algunos textos de los escritos de San Francisco, de sus hagiografías, para tener como un referente de por dónde o por qué la familia franciscana, pues tenemos esta misión, que es una misión de trabajar por eso, no es una opción, es parte de nuestra identidad, no es un añadido. Siempre he dicho que el trabajo de la justicia, el trabajo de la paz y el trabajo del cuidado de la creación es pues parte del ADN de la espiritualidad franciscana. No podemos desligarnos de ese trabajo. Entonces, así más o menos sería la presentación. Voy a compartir pantalla. A ver, espero que se pueda ver. Me dicen, por favor, si se puede compartir. Ya está habilitado para compartir. Ajá. ¿Sí se puede ver? Aún no. Ahora sí. Ya, ahora sí. Ok, bueno, entonces el título de la charla, la espiritualidad franciscana como fuente de inspiración para la justicia, la paz y el cuidado de la creación o la integridad de la creación, que a mí me gusta más utilizar el concepto de cuidado, que es lo que se está trabajando hoy en día dentro de la iglesia y sobre todo en la encíclica Laudato Si se habla mucho sobre el cuidado y también la cuestión integral. Eh, quisiera creo que ya me salí, sí me salí. Ya está otra vez. Ajá. Bueno, primero tener presente como introducción el contexto histórico de Francisco. Y es importante tenerlo porque a partir de eso podemos entender el trabajo, sobre todo con los pobres, la cuestión de la paz y la cuestión del cuidado de la creación. Entonces, en resumen, recordemos que Francisco se sitúa en el siglo XII, principios del siglo XIII. Está fuertemente enmarcada una sociedad jerárquica, que es la de los señores, los siervos, el amo, los esclavos, todo un sistema feudal, que es el que se tiene en época de San Francisco. Hay una sociedad jerárquica igual, una iglesia jerárquica muy fuerte en esa cuestión de la jerarquía de la iglesia, el papa, los obispos,
los clérigos y otras manifestaciones de, pues, de fe que se van dando, y sobre todo la vida monacal, que también tenía un fuerte significado dentro de esa época. Hay conflictos, tensiones sociales, eclesiales, hay como un choque, roces constantemente entre el sector pues más vulnerable, que son los pobres, y los dueños, los señores, los reyes en aquel momento, la nobleza. Entre los pobres, los siervos y los nobles hay una fuerte tensión. Entonces eso también tiene una repercusión en la forma de vivir de Francisco. Están los conflictos militares, recordemos que era la época de las cruzadas, la época también donde Asís tuvo tensiones con Perugia, donde Francisco quiere ir a la guerra. Entonces todo eso ahí tiene una repercusión en la vida de Francisco. No podemos aislar a San Francisco de su contexto sociocultural, económico, político, religioso y social. O sea, todo eso hace quién es Francisco en su tiempo. Si le quitamos alguna parte de eso, no vamos a poder entender a Francisco, porque es como para él son muy importantes ciertas cosas. Hay una transformación socioeconómica que es el auge de la burguesía, de estas personas que se daban al comercio, que eran personas que no necesariamente eran de la nobleza, que tal vez tenían una educación regular, pero que van ascendiendo socialmente a partir de una cuestión económica. También una renovación espiritual. Dentro del mundo de la atención que se vivía en tiempo de San Francisco, también había pues una cierta esperanza de un cambio de vida de muchas personas. Renovación espiritual, empezaron a ver un auge de diferentes grupos que después, pues algunos van a caer en ser grupos heréticos o que no se ajustaban a la doctrina y a las enseñanzas de la iglesia como institución en aquel momento, pero también estaba esa efervescencia de búsqueda. Había una búsqueda en tiempos de San Francisco. Y también había un renacimiento cultural, ¿sí? Entonces quisiera que tuviéramos todo eso presente para poder entender un poquito la forma de ser de Francisco, por qué actuaba así, por qué decide ciertas cosas. Entonces, primeramente, pues quisiera tener unos puntos claros. La cuestión de la justicia, la cuestión del trabajo por la justicia, por la paz y por el cuidado de la creación, propiamente dentro de la Iglesia se da después del Vaticano II. El Vaticano II es como esa etapa donde la misma Iglesia reflexiona, profundiza, y sobre todo el magisterio social de la Iglesia profundiza ciertos aspectos para trabajar. La encíclica que habla sobre el trabajo, sobre los obreros, sobre los derechos, sobre la propiedad privada, etcétera. Sí, entonces dentro de la Iglesia este trabajo ya en concreto sobre la justicia, la paz y el cuidado de la creación se va dando después del Concilio Vaticano II, como una normativa para todos los religiosos, no solamente para la vida franciscana. El trabajo de la JPIC lo tienen que realizar todos los religiosos. Cada religioso en el mundo debe de tener una dimensión de la justicia, de la paz y del cuidado de la creación. ¿Los jesuitas lo tienen? Sí. ¿Los dominicos lo tienen? Sí. ¿Otros religiosos? Sí. La JPIC a nivel internacional se trabaja desde la vida religiosa, desde los monasterios, desde pues todas estas congregaciones de vida religiosa, para tenerlo en cuenta, ¿sí? No es propiamente algo que nos podamos adjudicar los franciscanos. Sin embargo, sí somos los pioneros en ese trabajo. A comparación de todos los demás religiosos, nosotros somos los pioneros, por el mismo fundador, que trabajó directamente estas dimensiones, estas áreas, estos valores, encarnó cada uno de estos valores en su forma de ser. Pero todos los religiosos hoy en día se trabaja estos tres valores importantes dentro de la iglesia. Ahora bien, también quiero decir que el trabajo con los más vulnerables, que es donde
se enmarca la cuestión de la justicia. Eh, el trabajo por la justicia, por la paz y por el cuidado de la creación también son frutos del Evangelio. No podemos decir que solamente la vida religiosa, los sacerdotes o la institución y todos los que trabajan dentro de la institución como representantes, eh, sea forzosamente nada más que ellos tengan que trabajar eso. Todo fiel cristiano, seguidor de Jesús, creyente del Evangelio, tendría que trabajar con los vulnerables, con los pobres, trabajar por la justicia, trabajar por la construcción de la paz, trabajar por el cuidado de la creación que Dios nos ha dado. O sea, es una obligación de todo bautizado trabajar por estas tres áreas, no solamente en los religiosos, no solamente la iglesia como institución. Entonces, también para tenerlo en cuenta y no caer que es un trabajo pues, solamente de la espiritualidad franciscana. Se debe de trabajar, todo cristiano y seguidor de Jesús tiene que trabajar estas áreas. Nada más que la diferencia, y aquí es donde vamos a notar un poquito, la vida franciscana lo va a hacer al modo franciscano, al modo de San Francisco es como va a trabajar la cuestión de la justicia, la cuestión de la paz y la cuestión del cuidado de la creación. Por eso sí tiene su peculiaridad, su particularidad, sus matices, el poder trabajar estos tres valores, ¿sí? Dentro de la espiritualidad franciscana, al modo de Francisco. Entonces, teniendo eso en cuenta, quisiera trabajar en uno de los primeros valores, que es el valor de la justicia. Dentro de las fuentes franciscanas, de las biografías, de las hagiografías, de los escritos de San Francisco, nunca vamos a encontrar el concepto de justicia, no es algo que lo maneje Francisco y que se pueda encontrar claramente así como tal ese concepto dentro de sus escritos o de sus biografías. No lo podemos encontrar. Sin embargo, podemos a partir del trabajo, el contacto, la relación con el pobre, se desprende el concepto de justicia. Y uno de los pasajes más importantes dentro de la vida franciscana y de la vida de Francisco es el abrazo del leproso. El abrazo del leproso, creo que muchos de nosotros lo conocemos, las personas que han leído sobre la vida de San Francisco, sabemos que dentro del proceso de conversión de San Francisco, la figura del leproso o el encuentro con el leproso fue un parteaguas en su vida, fue algo que verdaderamente llegó a su interior y lo hizo ver la vida de diferente manera. Entonces quisiera tomar a partir de ese hecho de que Francisco se le hacían, eh, rechazaba a los leprosos, les causaba cierto escozor, cierta repugnancia, y sabemos por qué en tiempos, en el siglo XII, la situación de un leproso era algo muy complicado. La lepra era una enfermedad muy común y muy extendida, muchos padecían esa enfermedad de la lepra. Los leprosarios también eran pues, lugares, espacios que por lo regular estaban llenos porque había mucha gente contagiada de lepra, y en tiempos de Francisco era uno de los males, de las enfermedades y de los males de la época, la lepra. Obviamente es una enfermedad muy antigua, pero se hacía presente en tiempos de Francisco esta enfermedad. Y quiero retomar eso, esta experiencia, este contacto, ese acercamiento de Francisco va haciendo que se abra un proceso de transformación y conversión tanto de su forma de ver el mundo, tanto de su forma de sentir y la forma en cómo él se plantaba y se relacionaba con su entorno, el trabajo con los leprosos. Francisco deja el mundo para vivir con los leprosos, eso es algo muy importante, y los marginados de su tiempo. La identificación con el leproso se convierte en una crítica a la sociedad de su tiempo. Entonces, yo les decía ahorita, Francisco nunca va a hablar de justicia, pero su mismo testimonio de vida, su misma forma en cómo trataba a los leprosos, el irse a vivir con ellos, el ir y atenderlos en los leprosarios, limpiarlos, curarlos
y no solamente de una manera física, sino también de una manera interna, porque curaba y sanaba las heridas de su interior, de cada una de las personas que sufrían esta enfermedad de lepra y también las externas. Entonces, su mismo testimonio era una crítica a la sociedad de su tiempo. Mientras los marginados, los descartados de la sociedad de su tiempo eran los leprosos, los pobres, los siervos, los que no tenían prácticamente nada, Francisco va y se integra, se identifica con todo ese sector vulnerable en tiempos de Francisco. Entonces, de ahí parte esta cuestión de trabajar por la justicia, ¿sí? La justicia necesariamente va relacionada con los vulnerables, con los pobres, con los necesitados, con los marginados, así como Jesús se preocupaba por todas aquellas personas que eran excluidas en su tiempo. Cada época y cada tiempo tiene sus excluidos, tiene sus Cristos, tiene sus descartados. Entonces, en tiempo de Francisco, este hecho tiene suma importancia, ¿sí? Para Francisco, el leproso le ayudó a comprender su lugar en la vida, su lugar ante Dios. Se vio a sí mismo como un pobre hombre, como cualquier otra persona nacida desnuda y que va a morir desnuda. Esto me hace recordar, y esta parte me gusta porque dice, se vio a sí mismo como un pobre hombre, y no al revés, no como un hombre pobre, sino un pobre hombre. Y eso tiene una incidencia en la cabeza bien interesante, porque se ve como aquel pobre hombre necesitado, limitado, con fragilidades, como ese hombre despojado de todo aquello que podríamos decir le da seguridad y siempre con los brazos abiertos, con ese sentido de necesidad ante Dios. Entonces por eso se ve como ese pobre hombre. ¿Sí? Eh, y en el proceso de Francisco, este, este verse así, sin nada, limitado, ver su fragilidad humana, su finitud, porque también él se reconocía que era frágil y que en algún momento iba a morir, como cualquier otra persona, y que no por todo lo que llevara encima, lo que tuviera en cuestión de posesiones o el prestigio social o el reconocimiento social, iba a cambiar esa realidad o esa misma suerte que todo ser humano tiene que padecer, que es la misma muerte, el quedarse completamente sin nada. Y yo le ponía ahí retomar la cuestión de la locura de la cruz que dice San Pablo. Eh, San Pablo cuando habla de eso, que Cristo fue escándalo, y era algo incomprensible, era una locura creer que el mismo Dios se encarnaba en Cristo para tomar toda esa humanidad frágil, limitante, dolorosa, pues era una locura. Pablo hablaba sobre eso, iba y predicaba a ese Dios que murió en una cruz, esa kenosis, ese abajamiento de ese Dios en la persona de Cristo. Ahora bien, yo quise tomar y decir que en Francisco hablamos de la locura de la pobreza, ese, esa forma en cómo se dobla Francisco, cómo se abaja Francisco, cómo se despoja de todo prestigio porque él lo tenía un lugar en la sociedad, era significativo en Asís, o sea, era una persona que era reconocida, tenía una cuestión económica, venía de una familia, tenía la puerta abierta a sin fin de posibilidades para que él fuera una persona de renombre en su época. Y sin embargo, a pesar de estar dentro de eso, se despoja de todo, se abaja a sí mismo, se dobla, ¿sí? Y se hace pobre.
Por eso me atrevo a decir que en Francisco hablamos la locura de la pobreza, así como Pablo habla sobre la locura de la cruz en Cristo, en Dios que se hace hombre en la persona de Cristo. Francisco, en su posición en la que se encontraba, se hace pobre con los pobres. Entonces hay un abajamiento fuerte en la persona de Francisco. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, es algo que verdaderamente en tiempos de Francisco no se podía comprender. Las aspiraciones eran otras. La aspiración de riqueza, de reconocimiento, de llegar a la nobleza, de ser caballero, de tener un lugar en la sociedad, pues todo mundo aspiraba a eso. Era como el deseo, era la ambición de muchos y sin embargo él teniendo todas las posibilidades, dice, no las quiero, no las necesito, no me llenan, no me hacen feliz y me voy a lo que me hace feliz. Me despojo de todo y me voy con los pobres. Entonces, este sentido solidario con el pobre también hace ver la cuestión de la justicia, ¿sí? Él trata con su forma de ser de trabajar ese concepto de justicia, ¿sí? Francisco decide caminar con los pobres como uno más entre ellos. Y aquí es donde se desprende también uno de nuestros valores primordiales dentro de la espiritualidad franciscana, que es el concepto de minoridad, hacernos unos con los otros, menores con los menores, y no solo estar con un cierto sector de la sociedad o que económicamente está bien, sino es estar con los más pequeños. Hoy en día tendremos que preguntarnos quiénes son los más pequeños, quiénes son los más vulnerables, quiénes son los pobres. En tiempo de Francisco vemos que los leprosos eran muy importantes. O sea, había mucha esta enfermedad, había pobreza igual en cuestiones económicas, el hambre, las hambrunas eran fuertes y otras epidemias y enfermedades. Pero hoy en día nos tendríamos que preguntar quiénes son los pequeños o los más menores en nuestra época. Entonces quisiera que tuviéramos esas consideraciones porque es de ahí donde podemos hablar el concepto de justicia. Y quise ponerles algunos textos de las biografías de Francisco, que nos habla sobre su relación con los pobres. Les digo, no utiliza el concepto de justicia, pero todos los pasajes que hablan sobre los pobres nos demuestran y nos dan una moraleja, una enseñanza por qué Francisco amaba mucho a los pobres. Y les puse algunos. Las biografías de Francisco, las hagiografías están llenas. Hay capítulos completos que nos hablan de testimonios, historias, narraciones sobre su relación de Francisco con los pobres. Puse aquí la limosna, la leyenda de los tres compañeros en el capítulo 3, la limosna por amor de Dios. Sí, ese es uno de los pasajes. Aquel, creo que lo cito más adelante. Sí, sí, lo cito. Les puse la de segunda de Tomás de Celano en el número 83, La pobrecilla madre, que ese es otro texto. La primera de Celano, número 76, La represión del hermano. La segunda de Celano, número 12, El manto para los pobres. La leyenda mayor de San Buenaventura, el número 8, El derecho a la limosna. La segunda de Celano, número 200, La comida de Navidad. Y la leyenda de Perugia, el número 89, El castigo del hermano. Esos son algunos textos que nos hablan sobre la cuestión de los pobres de Francisco. Em, Voy a tomar la de los tres compañeros, la limosna por amor de Dios. Voy a hacer una lectura para que tengamos un poquito de idea de dónde emana la espiritualidad. La espiritualidad emana del mismo testimonio de Francisco, de sus escritos. Por eso necesitamos empaparnos bien de los escritos para poder asimilar el trabajo con los pobres, porque si no se vuelve en caridad.
Y los franciscanos no estamos dados a la caridad, estamos comprometidos con el pobre, hacernos uno con él, caminar juntos, hombro a hombro, ensuciarnos las manos con aquel que se ensucia las manos, trabajar con nuestras manos todo aquello que nos ayuda a acercarnos más a Dios. Entonces, pues es importante que lo tengamos porque si no, meramente se vuelve el trabajo de la justicia, se reduce a un trabajo caritativo y no es por ahí. La justicia es muy amplia, muy compleja y lo voy a ir diciendo un poquito más allá en qué se podría encarnar el trabajo de la justicia. Pero dice así uno de sus textos en la leyenda de los tres compañeros. Un día en que embebido en el negocio estaba al mostrador en, en que vendía telas, se le presentó un pobre que le pedía limosna por amor de Dios, mas cautivado como estaba por el ansia de riquezas y por las preocupaciones del comercio, le negó la limosna. Iluminado luego por la gracia divina, se reconvinó a sí mismo de su censurable rusticidad, diciéndose, si el pobre te hubiera pedido algo en nombre de algún gran conde o varón, de seguro que se lo hubieras dado, pues cuanto más razón debiste hacerlo por el Rey de Reyes y Señor de todo. Como consecuencia, propuso en su corazón no negar nada en adelante a quien le pidiera algo, por amor de tan grande Señor. Entonces ahí tenemos uno de los textos que es la cuestión de la limosna. Para Francisco, la limosna es muy importante. No es una cuestión de caridad, es una cuestión de restitución de aquello que los pobres merecen tener por ser hijos de Dios. Ningún hijo de Dios tiene que sufrir la necesidad del hambre, de la desventura, de la necesidad. Todos como hijos de Dios necesitan tener lo necesario para la subsistencia. Por eso la limosna no es solo una simple limosna, no solamente una pecunia, no solamente una moneda, es la restitución de aquel derecho que todo hijo de Dios debe de tener, que es lo necesario para vivir. La limosna no es solamente eso. Entonces, Francisco lo tenía bien claro. Por eso él constantemente daba, se daba él mismo y buscaba que siempre un pobre no se fuera con las manos vacías, porque en él veía la presencia de Dios, veía la presencia de Cristo, doliente, crucificado, que sufría, ese Cristo en el cual nosotros amamos mucho y que a veces lloramos frente al Cristo, era ese Cristo que verdaderamente se encarnaba en aquel hermano o hermana que pasaba necesidad, que le dolía el cuerpo, la carne. Y ahí que tiene un significado muy profundo la cuestión del dar y la cuestión de la limosna en Francisco. Eh, Quiero tomar este otro texto, que es la primera de Celano, número 76, cuando Francisco reprende a un hermano. Este texto a mí es uno de los textos que más me gusta. Hay mucho contenido, mucho significado, muchas cosas que podemos aprender de este texto. Dice así, no podía sufrir, no podía sufrir que algún pobre fuese despreciado, no podía ver Francisco sufrir algún pobre que fuese despreciado ni tampoco oír palabras de maldición contra las criaturas. Ocurrió en cierta ocasión que un hermano ofendió a un pobre que pedía limosna, diciéndole estas palabras injuriosas: Ojo, que no seas un rico y te hagas pasar por un pobre. Habiéndolo oído el padre de los pobres, San Francisco, se dolió profundamente y reprendió con severidad al hermano que así había hablado, y le mandó que se desnudase delante del pobre, y besándole los pies le pidiera perdón, pues solía decir, quien dice mal quien dice mal de un pobre ofende a Cristo, de quien lleva la señal de nobleza
y que se hizo pobre por nosotros en este mundo. Este es uno de los textos que igual a mí siempre me ha cuestionado el hecho de por qué Francisco le pide al hermano que se desnude, ¿sí? Eh, se desnude y que lo bese, ¿no? Que le bese los pies, le pida perdón. Hay otro texto donde todavía, que es muy parecido a este, le dice le pides perdón y le pides que ese pobre ore por ti. Ese es otro texto, viene en otro de las biografías. Pero este tiene esos tres elementos muy importantes. Le pide al hermano que vaya, se desnude, es decir, se despoje de todo aquello que lo haga sentir más que el pobre, se abaje. El hecho de agarrar y decir, bésale los pies es abajarte, verlo cara a cara, ¿sí? Hacerte quedarte en el piso y besarle los pies. Sea, son elementos bien interesantes dentro de la espiritualidad porque van directamente a atentar contra el ego. Toda pretensión, todo ego, todo sentimiento o sentir de superioridad se ve doblado, ¿sí? Ante los pobres. Entonces, este texto es muy bonito. Te quitas todo tal cual, como el pobre que no tiene nada, te despojas, te abajas, le besas los pies como signo de respeto, como signo de amor y le pides perdón. Creo que si nosotros entendiéramos dentro de la espiritualidad franciscana lo profundo que son estos escritos y la cuestión de la pobreza, la cuestión de vivir la pobreza, pero que va directamente contra nuestro ego, que nos ayuda a ser más sencillos, más humildes, más dóciles, con la capacidad de comprender al otro, con la capacidad de escucha, con la capacidad de relacionarme. O sea, entenderíamos por qué es necesario trabajar la justicia, que es trabajar con los pobres al modo de Francisco. Es una espiritualidad, no es trabajar la justicia por trabajar la justicia. Si nos vamos en el término pues más común de justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, ser justos cada quien con todos, ¿sí? Darle a cada cual lo que le corresponde, sin agredir, sin ofender, sin quitar, sin al otro. Ese es el término de justicia así como muy general, muy social, eh, hasta jurídico. Pero dentro de la espiritualidad no. Dentro de la espiritualidad franciscana es hacerte uno con el otro. Es compartir la misma suerte que tiene el otro. Y en este sentido, la misma suerte que sufre un pobre, un franciscano debería de vivir la misma suerte. Entonces, es muy importante estos textos. Este, no sé cómo voy, Fray Jesús. ¿Voy bien? Em, Sí, voy a... sí, sí, muy bien, sobre todo porque son las bases, ¿no? Para ver de dónde, cuál es la plataforma, ¿verdad? Para poder proyectar esta dimensión tan especial y bueno, ahora en este tiempo resulta muy novedosa y claro que ahora nosotros pues tenemos otras categorías que pues en el tiempo de Francisco de Asís no se consideraban, ¿verdad? Ujú. Bueno, con algunas conclusiones que podemos tener del trabajo de Francisco con los pobres, que de ahí se desprende el trabajo de la justicia dentro de la familia franciscana. Una primera conclusión, Francisco nunca habla de justicia propiamente, pero su forma de vivir y su trato con los pobres era un grito de justicia que clamaba en la sociedad de su tiempo. Por eso les decía, su mismo testimonio era una crítica a la sociedad. Y el trabajo con los pobres, y el irse a vivir con los pobres, y el estar con los pobres era un grito de justicia que clamaba en su tiempo de Francisco. Sin ser un líder social,
sin ser un líder social que hablaba de justicia, que hablaba de derechos. Ninguno de estos conceptos en tiempos de Francisco estaba, pero su mismo testimonio de vida hacía ver la importancia y la necesidad de voltear a ver a los pobres, que los pobres no se olvidaran, que en la sociedad de su tiempo los pobres pues, no tenían ni voz ni voto. Y él va y hace que ellos tengan voz, que cuando voltearan a ver a Francisco no solamente vieran a Francisco, sino vieran toda esa realidad de pobreza, de miseria, de marginación, de descartados, de excluidos de su tiempo. Todos voltearon a ver hacia ese sector de la sociedad. Por eso digo que su testimonio era un grito de justicia para los pobres de su tiempo, sin hablar de justicia, pero ya lo era su misma forma de ser de Francisco. Hablamos también podemos decir que en conclusión, Francisco practicaba una antropología del prójimo, una antropología horizontal. Al decir que se fue con ellos a vivir la misma suerte, pues trabajaba esta antropología, ¿sí? Horizontal, la antropología del prójimo. Este es un dato bien, bien importante. Las primeras manifestaciones de Francisco en relación con los pobres hablaba de que él entregó sus bienes, pero ahí todavía su proceso de conversión no era como sus inicios, cuando él va, le da las telas de su papá a los pobres, las empieza a repartir, empieza a entregar el dinero, los cofres, todos los bienes, y decían que se había vuelto loco porque estaba entregando todo lo que encontraba en su casa. eh, Apenas estaba iniciando su proceso de conversión. El parteaguas fue cuando él se va a vivir con ellos. Y aquí sí quiero ser como muy, muy claro. Dentro de la iglesia, a veces hacemos una mala lectura en la cuestión de ayudar a los pobres. Eh, y a nivel igual social, a veces se hace una mala lectura. Cuando Francisco reparte sus bienes, él todavía se coloca en una posición superior, en la posición del yo te doy. ¿Sí? Yo tengo, yo te doy, te estoy repartiendo lo que tengo, pero todavía está en una posición superior del que da. Cuando él se va con ellos, se integra en su mundo, en su vida, en su atmósfera, he ahí cuando completamente él entendió el por qué tenía que estar con ellos y no desde esta posición del voy a darles riqueza, voy a compartirles lo que tengo, voy a dar la limosna en este sentido todavía de superioridad, porque Francisco todavía tenía un nombre, un renombre. Después de que es expulsado de su familia o rechazado también por parte de su familia, él pierde todo, no tiene ningún bien, su misma familia le da la espalda, lo rechaza, ¿sí? Eh, no tiene casa, lo único que tiene es la esperanza en ese Dios en el que él empezó a creer. Y esto es muy importante. A veces dentro de la iglesia no entendemos ese concepto. Em, Hay muchas personas que dan limosna o ayudan a los demás siempre esperando un reconocimiento personal, que alguien les reconozca por el labor que están haciendo. Muchos lo hacen para construir una imagen, eclesialmente hablando, socialmente hablando, comunitariamente hablando, de yo soy la persona que ayudo, soy la persona que doy limosna o ayudo a los más necesitados, pero esa es una posición cruel y egoísta. Aquella persona que se sirve de los pobres para construir una imagen, para alimentar su ego o saciar sus vacíos personales, es la persona más cruel que pueda haber en la vida. Yo me atrevo a decirlo así. Y creo que es el peor pecado servirse de los pobres para crecer uno. Y eso lo tenía claro Francisco.
Por eso va y se integra con los pobres. Deja de ser lo que era. Yo no entendía a veces mucho ese concepto. Eh, lo tuve que ir experimentando a lo largo de mi vida. Lo experimenté de diferentes maneras. Hay algunas anécdotas que puedo compartirles aquí. En algún momento, a unas personas muy pobres, en algún convento donde estuve, me llevaron un obsequio. Y yo pues trataba de decir, no, ¿cómo creen? Ustedes pues lo necesitan, ustedes pues viven una necesidad de pobreza, pedían limosna a estas personas. Y una vez una de estas personas me dijo pues que ellos también tenían el derecho a saber qué es regalar algo. Y entonces pues a mí eso espiritualmente y como enseñanza de vida y como enseñanza moral, pues me dijo mucho, ¿no? Que los pobres también tienen derecho a regalar, a compartir, al dar. Y yo no lo entendía en esa dimensión. Yo quería hacer la posición no, ustedes necesitan, yo les puedo dar o yo les puedo compartir. Y erróneamente, pues es una lectura errónea que uno hace creyendo que los pobres no tienen algo que dar o no tienen el derecho a saber qué es dar y compartir a los demás o a alguien. Y esto es la espiritualidad. Francisco lo entendió muy bien, ¿sí? Y desde ahí se trabaja el concepto de justicia. No se trabaja desde una cuestión de superioridad. Él trabaja una antropología horizontal, una antropología del prójimo, me atrevo a decirlo así. También otra de las conclusiones, Francisco tiene una experiencia fuertemente cristológica en su relación con los pobres. Tiene una doble repercusión tanto interna como externa. Leonardo Boff decía que Francisco, en su libro Vigor y Ternura, que es uno de los libros de Boff, ya tiene algunos años, él decía que Francisco se encontró primero con los pobres, después de encontrarse con el pobre o con los pobres, se encontró con Cristo. Pero su primera vinculación o contacto fue con la realidad. Después hubo un proceso hacia adentro y después hacia afuera de redescubrir en el rostro del pobre el rostro de Cristo. Pero él empezó, podríamos decir, empezó descubriendo en el pobre la presencia de Cristo. Y no fue al revés, ¿sí? No, no es que descubriera a Cristo en los pobres, fue en los pobres descubrió el rostro de Cristo. Entonces, para tenerlo eso también muy presente, porque la espiritualidad franciscana, y eso también lo quiero compartir, la espiritualidad franciscana es una espiritualidad de lo concreto, lo que nos vincula a Dios, lo que nos vincula a Cristo, lo que nos vincula al Espíritu Santo y a toda esta dimensión trinitaria es lo concreto. No podemos hablar de una espiritualidad por acá desarraigada de la tierra, de los contextos, del dolor de la gente dentro de la espiritualidad franciscana. La espiritualidad franciscana es una espiritualidad de lo concreto y toda aquella realidad de dolor o de injusticia o ciertas realidades dentro de la vida del hombre nos vinculan hacia lo trascendente, hacia lo místico, y eso lo podemos ver en la cuestión de Francisco en su relación con las criaturas. O sea, a partir de lo concreto, él le evoca aquello que es trascendente, aquello que es divino, aquello que es sagrado. A partir de los pobres, del contacto con los pobres, eso lo remite Francisco a lo sagrado, a lo divino, a toda esta parte espiritual y sagrada que es el mismo ser humano. Entonces, para tenerlo un poquito presente, la espiritualidad franciscana es una espiritualidad de lo concreto.
Y a partir de lo concreto, de la realidad, de los contextos, de las experiencias, es como vamos hacia adentro, ¿sí? Y nos relacionamos con lo divino, ya sea con Cristo, ya sea Cristo como el prójimo, el pobre con el rostro de Cristo, a Dios, ¿sí? Cuando vemos con la cuestión de la creación. Entonces, es algo de lo concreto, ¿sí? Entonces, por eso digo que Francisco tiene una experiencia fuertemente cristológica y a la vez trinitaria. Y el trabajo de la JP tiene un rostro cristológico y tiene un rostro trinitario. No solamente es una sola parte, sino es a partir de eso concreto experimentamos toda esta profundidad trinitaria. Otra de las conclusiones, Francisco se puede considerar un modelo de vida contracultural de su época. Entonces, pues en los textos hablaban que él se había vuelto loco, etcétera, etcétera, pero él es una propuesta y un modelo de vida contracultural de su época. Trabajó la justicia sin saberlo. Trabajó la paz sin tampoco entender bien el concepto o saber lo que hoy conocemos como paz. Trabajó el cuidado de la creación sin tener en cuenta lo que hoy nosotros conocemos como es el trabajo del medio ambiente o del cuidado de la naturaleza. Trabajó todo esto, ¿sí? Entonces era una propuesta contracultural de su época. Y por último, Francisco restaura y reconoce la dignidad de cada persona. Obviamente, Francisco nunca va a hablar de dignidad, pero su trato con los pobres y muchos de los otros, hay varios pasajes, le cito otro de volada. Cuando va una mujer, le pide limosna, Francisco y sus hermanos no tienen nada que darle, solamente tienen el libro, el breviario, que era con lo que hacían sus oraciones, y Francisco dice, ten el libro, véndelo y come. Eso nos hace ver la profundidad de ese pasaje. Primero que nada está la vida y la subsistencia. La vida es sagrada, más que a veces la misma oración. Entregó el breviario, que era pues podríamos decir que algo pues muy importante, porque era con lo que oraba, con sus hermanos. Se desprende de él, fíjense la profundidad que tiene este pasaje. Es más importante el rescatar la vida de una persona que hasta la misma oración, la misma palabra. Por eso me atrevo a decir que Él dignifica a las personas, restaura eh, la relación de Dios con el pobre. O sea, ese pequeño hombre llamado Francisco vuelve a conectar estos dos mundos, los pobres, la época de su tiempo y Dios. O sea, es esta vinculación. Reconoce la dignidad de cada persona. ¿Sí? Podríamos utilizar el concepto de dignifica a cada persona, pero cuando utilizamos el concepto de dignificar a cada persona, nos volvemos a poner en una posición superior. ¿Sí? Yo dignifico, o sea, prácticamente yo te estoy dando la dignidad y no. En la postura de Francisco es más el reconocer la dignidad de cada persona por ser hijos de Dios, hijos del mismo Padre. Entonces, quisiera que tuviéramos esas conclusiones en la cuestión del trabajo de la justicia. Fray Jesús, aquí sería como la parte de la justicia. Espero que se haya podido, por lo menos haya logrado transmitir lo que la espiritualidad debería de vivir. No es solamente un trabajo altruista o caritativo dentro de la familia franciscana, nuestra espiritualidad. Creo que es muy profundo el trabajo con los pobres. Es ver el rostro de cada persona en su fragilidad, en sus necesidades, en su limitación, en su dolencia, en su sufrimiento más profundo, verlo al rostro y decirle, estoy contigo y a la vez Dios está contigo y Cristo está contigo y no estás solo, ¿no? Que es como algo muy profundo. No sé si espero haber compartido y hayan podido percibir eso que trato de compartir, de comunicarles.
Pues muy bien, Fray Ángel, pues fue muy iluminadora tu participación, este compartir, claro que sí, pues da pie a buscar, ¿verdad? Esos horizontes dentro de las dimensiones típicamente pastorales que nosotros conocemos, la pastoral profética, la pastoral litúrgica, la pastoral, social, para que, pues, desde ahora como familia franciscana lo tomemos en cuenta y veamos que realmente forma parte, pues, de todas las dimensiones de nuestro ser como bautizados también, así para que tengamos una proyección, porque desde este enfoque, como se presenta, pues muy pocas parroquias lo contemplan, ¿verdad? Entonces, si se contemplara dentro de los planes parroquiales de pastoral, pues yo creo que se darían luces también para ver cómo, pues también podemos inculturar el evangelio en nuestros entornos, ya sea urbanos, rurales, y de qué modo también podemos proyectar esa dimensión social de nuestra fe. Y pues presentas también datos muy interesantes, como el encuentro de Francisco con los pobres, con los pequeños, con los marginados, con, con los leprosos. ¿Cuáles son ahora esos pequeños marginados? ¿Cuáles son los leprosos de nuestro tiempo? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Y ya quedó claro que no es una mera caridad, ¿verdad? No es solamente eso, sino que también es una restitución. Entonces, también desde nuestras parroquias, ¿cómo podemos plantearnos una restitución, restituirle, ¿verdad? A los pobres, porque también son nuestros hermanos. Y lo que se presenta también como un reto, un desafío, es cómo compartir la suerte de los pequeños, de los marginados. Y bueno, lo que me viene a la mente es especialmente ahora la situación de los migrantes. ¿Cómo es que nosotros podríamos ser sensibles a nuestros hermanos, a esas necesidades de nuestros hermanos migrantes y a tantos otros también participantes de varias necesidades, enfermos desahuciados, enfermos que no tienen medicamentos y en fin, podemos enumerar diversos casos, pero ¿cómo nosotros podremos compartir pues su suerte para poder entonces ser sensibles y darnos cuenta de que en nuestra sociedad pues hay muchas necesidades? Y creo que Eh, de los riesgos, Fray, uno de los riesgos que siempre en los grupos pastorales, en los grupos parroquiales, es caer en la cuestión de la caridad, de reducir todos nuestros esfuerzos, nuestros trabajos a la mera caridad, a la mera de ten, y no verlo desde la restitución, desde la corresponsabilidad de que todos somos responsables dentro de a los ojos de Dios, todos somos responsables del prójimo, del otro. Todos somos responsables en una comunidad, corresponsables para ser comunidad. Todos somos corresponsables para la conformación de la iglesia. Y socialmente todos somos corresponsables para vivir en sociedad o tener los mínimos para vivir en sociedad. Y entonces a veces caemos y nos reducimos a una mera cuestión asistencialista o de caridad, que no hablan al corazón, que no sienten a la persona, que al pobre pues lo siguen viendo pobre, ¿no? Y nos seguimos poniendo en una posición superior, que al pobre no lo podemos llamar por su nombre porque hasta lo desconocemos, solamente sabemos que es un pobre, no sabemos su historia, no sabemos qué le gusta, no sabemos cuáles eran sus sueños, cuáles eran sus metas, por qué está en esa situación de pobreza, qué le duele, si amaneció bien, si hay algún dolor que en su corazón cargue o en sus pensamientos o hay muchas cosas. El ver al otro tal cual y hacerme menor que él es sentarme con él y decirle aquí estoy, ¿cómo te llamas? Es hablarle por tu nombre
y decirle, pues estoy aquí, yo soy esta persona, tú eres esta persona y te escucho, ¿no? Las capacidades de escuchar también tenemos que desarrollar mucho, la capacidad de ver con los ojos de Francisco la realidad, ver con los ojos de Cristo el mundo, ver el ser y estar en el mundo desde cómo lo veía Francisco. Es toda una antropología, eh, cómo Francisco se plantó en el mundo y cómo se relacionó con todo. Era un hombre de relaciones, relacional. Y eso tenemos que llegar a eso y era lo que el Papa Francisco constantemente nos decía. Hay que saber relacionarnos, comunicarnos, todo está conectado, todo tiene una repercusión con todo lo demás. Entonces, cualquier acción y la forma en cómo nos planteemos en el mundo va a determinar también nuestro futuro. Hay que saber cómo nos vamos a plantar en el mundo y constantemente estar reactualizando esa parte. Cómo nos vamos a plantar como iglesia, como pastoral, como grupos, como laicos, pero es una constante actualización de replantearse el cómo pararse y observar el mundo. Así es muy importante esa antropología que Francisco nos presenta y es muy profunda, pero siempre va hacia lo práctico, se encarna en lo concreto. No, la espiritualidad franciscana no es una espiritualidad que vague eh, por el techo, ¿no? O por los cielos. Es una espiritualidad de lo concreto y a partir de lo concreto nos vincula hacia lo profundo y nos conecta con Dios o con Cristo o con toda esta parte profunda del ser humano. Ujú. Entonces, no sé si haya preguntas, todavía me quede tiempo. No, me quedé en la primera parte, me faltó la explicación de la paz y me faltó la cuestión de la creación. Sí, es un poco extenso porque cada uno tiene sus peculiaridades. Cómo se construye, es el trabajo de la paz y cómo hay una antropología también en la relación con el cuidado de la creación. También es otra forma en cómo se vinculan, hacen los vínculos. No sé, Fray, Sí, ahí le sí. continúo, ¿qué hago? Pues podemos dejarlo para una segunda parte, pero también está el movimiento de Ecofra, ¿verdad, Fray Ángel? Si quieres hablarnos un poquito más de este grupo, de este movimiento, cómo es que ellos también están trabajando esta espiritualidad franciscana, proyectándose hacia lo concreto. Sí, bueno, podría decirlo así, es como un tipo colectivo que hace aproximadamente 5 años traté bueno, he sido como el precursor, el que ha motivado para que se vaya generando este grupo. Y prácticamente ECOFRA significa ecología fraterna. En sus inicios le había puesto es un colectivo de jóvenes, especialmente jóvenes, que estos jóvenes tratan de incidir, ya sea de manera personal, en su familia, en sus comunidades, en su escuela, en su parroquia, porque algunos no necesariamente son cercanos a la iglesia, pero a partir de este interés por el cuidado del medio ambiente se han acercado y han descubierto esa parte de fe en su vida personal. Eh, Cofra es ecología fraterna. En sus inicios se había puesto como ecología franciscana, pero en algún momento me senté con los jóvenes y nos dábamos cuenta que llegaban jóvenes que no son de la iglesia o que son de tradición católica, pero pues nunca se pararon por la iglesia, entonces no podíamos reducir el término solamente a ser franciscanos o una ecología franciscana, sino eso nos limitaba y nos encajonaba y nos empobrecía. Entonces tratábamos de decir fraterno, porque todo aquel que quisiera trabajar por el cuidado de la creación podía venir. No se le cerraban las puertas. Querías hacer algo para cuidar el agua, para cuidar el medio ambiente, para cuidar la creación, tú podías venir. Solamente era que tuvieras voluntad y ganas de hacer un cambio. Entonces, este grupo de jóvenes actualmente es un promedio de 50, 60 jóvenes que están distribuidos principalmente en Tlaxcala, en Puebla y en Ciudad de México.
Actualmente trabajan algunos de manera individual, tenemos algunos jóvenes de Guerrero, pero esos trabajan ya de manera personal porque no tienen un grupo, trabajamos en fraternidad o en pequeñas células. No es un movimiento grande porque no se trabajan masas, se trabajan células que desatan procesos pues de conversión, procesos, ¿no? Procesos. Entonces, es más fácil trabajar los procesos por grupos pequeños. Entonces, así se trabaja. Actualmente hay dos en Puebla, que es Puebla Centro, Cuautlancingo, aquí en Calpulalpan, donde yo me encuentro, hay uno en Ixtenco, que es por Huamantla, en Iztapalapa, y algunos en Guerrero, y así están como más o menos distribuidos. ¿Cuál es la función de los jóvenes? Trabajar sus dos columnas principales, San Francisco de Asís, como modelo de relacionalidad universal, el hermano del universo, que se relaciona con todo lo creado, ese es el modelo a seguir, pero también se trabaja en la encíclica Laudato Si, cómo podemos incidir con la encíclica o plasmarla o llevarla a la realidad en los espacios donde se encuentren, y también la encíclica Laudato Deum, que es la última, bueno, la exhortación apostólica. Entonces, esos son como las fuentes de inspiración. Pero ¿cuál es el fin último? Que estos jóvenes incidan en otros jóvenes y desaten procesos de conversión ecológica, para que los jóvenes puedan tener una ecología integral y la puedan vivir en su día a día. Entonces es un colectivo que tiene esas finalidades, que tiene toda una estructura, tiene toda una planeación anual, que cualquier joven que quiera trabajar este aspecto puede ser bienvenido. Se trabajan, estos jóvenes trabajan con adolescentes, trabajan con niños, pueden trabajar en la catequesis, pueden trabajar en la liturgia, pero se les ayuda a tener pues a desarrollar una opinión crítica. No solamente es la cuestión de la encíclica. Sí, se ve la encíclica, se ven aspectos de fe, pero también se les enseña a analizar su realidad. ¿Qué es lo que está pasando políticamente hablando hoy en día? ¿Cuáles son los megaproyectos que están destruyendo también parte de la fauna, la biodiversidad en el país o en ciertas regiones? Se vincula también el colectivo con la REMAM, con el movimiento Laudato Si a nivel México, con el INTOSOC, estamos como vinculados con varias instituciones, redes para pues podernos apoyar y los jóvenes puedan enriquecerse, ver testimonios de otras personas, de adultos que están trabajando por la cuestión del agua, la minería, el territorio, los indígenas, o sea, todos estos sectores, pero los jóvenes tienen claro cuál es su función, es trabajar con otros jóvenes para que hagan estos procesos de conversión ecológica y vivan una ecología integral en su día a día. Entonces, más o menos, a grosso modo, ese es el proyecto de COFRA, el colectivo de COFRA, que es Ecología Fraterna, un colectivo de jóvenes en pro del cuidado de la creación, viviendo la espiritualidad y trabajando la encíclica Laudato Si en sus lugares. Muy bien. Y bueno, si alguien quiere conocer más sobre Ecofra, ¿hay algún redes sociales, algún Y sitio web donde puedan consultar? en Facebook aparecemos como Ecofra, ¿sí? Ah, muy bien. En Ujú. Facebook así, Ecofra, y en Instagram como Ecofra Mex, de México, ¿sí? Entonces son las dos únicas redes sociales que se manejan. Ahí pueden escribir, pueden ver las actividades. Apenas tuvimos un campamento, gracias a Dios fue muy bueno. Vimos la temática del cuidado, se desarrolló todo el campamento en la cuestión del cuidado, la ética del cuidado. Entonces fue interesante, nos fue creo que muy bien, hubo procesos interesantes de los jóvenes y ahí nos pueden escribir en nuestras redes sociales, pueden ver el trabajo y si quieren unirse, pues también pueden unirse y preguntar cómo puedo integrarme y ya se les da un seguimiento, un acompañamiento para ver cómo pueden trabajar. Ujú. Oh, muy bien. Pues vemos que entonces todavía hay
es una tarea pendiente, todavía hay mucho por hacer, y más desde pues, la espiritualidad franciscana. Bueno, Fray Ángel, pues muchas gracias por participar y pues entonces lo dejamos para la segunda parte, ¿verdad? Segunda parte, Para la cuestión continuar. de la construcción del tejido de la paz, Sí, artesanos de paz y eh, protectores o custodios de la creación. sí, Son dos cosas también interesantes, pero creo que esta de los pobres sí era muy necesaria. Es como el fuerte de Francisco, el trabajo con el pobre, con los necesitados. Sí, sí. sí es. Bueno, y bueno, esperemos que también estas reflexiones inspiren también otras acciones, no solamente en nuestras casas franciscanas, sino también en otros espacios, ¿verdad? No necesariamente confesionales, sino que también interesados por un bien común. Bueno, Fray Ángel, pues muchas gracias y De que, Fray, pues muchas gracias por invitarme y siempre compartiendo el trabajo por los pobres, por la justicia, es algo que a mí me apasiona mucho. Creo que desde mi vocación lo tengo presente. Dios me llamó por ahí, ¿no? En ese concreto, en eso ahí fue donde me sentí fuertemente llamado y siempre lo he tratado de practicar y vivir y compartirlo, pues siempre me da gusto para que otros pues les mueva algo o les caiga el 20 o ujú. algo les diga y quieran hacer algo por esta parte. Así es, bueno, pues entonces esperamos la segunda parte también, ya pronto la anunciaremos. Y pues desde aquí, desde también la región chatina de Oaxaca, ¿verdad? Pues un saludo cordial a todos de paz y bien, Fray Jesús Ponce, con el apoyo técnico también a nuestro hermano Josué Ruiz. Y bueno, estén pendientes para la próxima sesión. Pues un saludo cordial. Dios les bendiga y buenas noches, paz y bien. Hasta la próxima. Terminamos nuestra sesión. Así bien.